En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile. En el día de hoy, lunes 17 de febrero del año 2025, iniciamos una nueva semana del programa Revelando. Este programa que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas, todos los días con diferentes panelistas. Este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, SOFAR. Así que estamos muy contentos de que nos hayan apoyado por tantos años para que este programa esté en el aire. Antes de iniciar este programa, les voy a comunicar que en el día de hoy les acompaña Carlos Flores Ruiz, quien les habla, acompañado de mi estimado amigo, colega de profesión, colega radial, analista, don Francisco Martínez Lavé. Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes, estimado amigo Carlos, y muy buenas tardes a nuestros queridos auditores. Gracias por acompañarnos y por permitirnos estar en sintonía y en el aire durante tantos años. Esperamos tener una entretenida conversación hoy día que nos ilustre sobre lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo en el ámbito de la política. Exactamente. Bueno, estamos ya iniciando la segunda quincena del mes de febrero, ya nos indica, nos alumbra, nos toca el ring de que el periodo de vacaciones se acerca al final y comienza, ¿no es cierto?, en plenitud el año 2025 con toda su fuerza. Antes de iniciar nuestra conversación, quisiera saludar a nuestros técnicos, don Luis Salinas y don Gerardo Terán, que son los que hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. Y también, como es tradicional en nuestro programa, queremos rendirle homenaje a aquellos carabineros de Chile que en cumplimiento de su deber perdieron la vida, mártires de carabineros, que efectivamente ellos cumplieron en forma absoluta su juramento de rendir la vida si fuese necesario. Lamentable que hayan perdido la vida, pero son personas que cumplieron con su deber y hacemos un sentido homenaje al carabinero Dante Arturo Martínez Ogaz, quien falleció el año 1986 junto con el cabo primero Luis Antonio Cortés Bravo, ambos en un accidente ferroviario. Esto fue en la comuna de Carlos, Limache, en la comuna de Limache. el ruido. Parece que tenemos algo en el sonido, Carlos. Ah, puede ser. Espero que no haya problema. Ahora sí, se solucionó. Se escucha un ruido. Ya. Bueno, rendimos este homenaje a los mártires de Carabineros y a la institución. Así que vamos a continuar con nuestro editorial, Francisco, que hemos titulado La amnesia política. La amnesia política es una situación que estamos viviendo de forma muy recurrente en el ámbito de los políticos, del estamento político. Así que hemos visto en los últimos días, especialmente, de personas que cambian
abruptamente de opinión respecto a lo que dijeron hace algún tiempo en el pasado. Aquellos que niegan, por ejemplo, que apoyaron una reforma tributaria en el gobierno de Bachelet o una reforma educacional también en esa época, o aquellos que apoyaron una reforma al sistema político, que han hecho que nosotros nos mantengamos en una situación bastante deplorable en el país por el mal resultado de esas reformas. Otras personas que reniegan que apoyaron el gobierno de las Fuerzas Armadas y que ahora lo critican. También aquellas personas que se olvidaron, que apoyaron una constitución que nos conducía al abismo, que nos producía una enorme división, que todo el mundo conoce con el nombre del mamarracho constitucional. Personas que ahora hablan, ¿no es cierto?, de progreso, de desarrollo, de crecimiento, cuando precisamente apoyaron situaciones que impedían el crecimiento, ¿ah? Que aborrecían la propiedad privada, que aborrecían la libertad de elección, la democracia. Y los vemos actuando con mucho desparpajo en la política actual, ¿ya? Y estamos viendo, digamos, de que se ha perdido una cosa que es muy noble, que es las convicciones, defender las ideas, la forma de lo que uno piensa, nuestra historia, nuestra tradición. Y nosotros queremos hacer un llamado a través de este medio para que la gente analice quiénes son esas personas que sufren amnesia. Y yo diría, Francisco, que la palabra amnesia es una forma elegante de repente de decir de aquellas personas que eh, no no se atienen a la verdad, a los hechos, a las circunstancias. Y hay personas que siempre de repente dan opiniones y cuando se encuentran complicadas, su, su justificación es que la sacaron de contexto. Eso es lo que está en estos momentos afectando a nuestra política, que la mantiene en un muy bajo nivel de aprobación ciudadana, precisamente por eso, por esa amnesia, por esa forma de ocultar o no reconocer los hechos, de no conocer los datos, de negar opiniones basadas, y que ahora han variado de acuerdo a las circunstancias, lo que les favorece. Eso es un elemento muy negativo dentro de la política, porque precisamente lo que más los ciudadanos buscamos en un político es la consecuencia de lo que piensa, de lo que dice y lo que hace. ¿Cuál es tu opinión, Francisco? Mira, yo creo que en esto hay una amnesia muy bien titulada la editorial, una amnesia que fue gatillada, esta amnesia por la subsecretaria de o día subrogante, que es la vocera de gobierno, que dijo que su sector nunca había estado en contra de Carabineros el 18 de octubre del 2019, a contar de ahí. La verdad es que la historia tiene muchas formas de acreditarse y hoy día a través de las redes sociales esto se puede acreditar, pero con fehacientemente. Eh, Hay una columna que escribió el profesor Carlos Peña recientemente en el diario El Mercurio, que dice que en realidad la subsecretaria Cardoch tiene toda la razón. Ellos nunca estuvieron actuando contra Carabineros, pero ellos organizaron todo. O sea, no tenían que estar ellos en persona en esto, pero ellos organizaron, promovieron, dieron la logística, hicieron todo lo necesario y después honraron a la primera línea en el Congreso. Y después los exculparon judicialmente de todo de todo lo que habían hecho. ¿Y qué pasó con las víctimas? Nadie recordó esa parte. Lamentable.
yo creo que aquí hay un, hay una forma de reescribir la historia, como trataron de hacerlo también con todo lo que ocurrió desde el 73 y antes del 73 también, que han ido tratando de cambiar la historia, de reescribirla de alguna manera, pensando y apoyándose en que los medios de comunicación que existían en esa época eran solamente escritos y radiales, por cierto, pero no hay tanto testimonio como lo hay hoy en día. Hoy en día las redes sociales registran todo. Por lo tanto, los múltiples testimonios que hay de funcionarios de gobierno apoyando, induciendo y promoviendo el golpe de Estado que querían dar a Piñera, la verdad es que no es indesmentible. Y no hay cómo tratar de reescribir esa historia. Esta amnesia política más bien parece una hipocresía política, porque ahora ellos quieren tener una imagen de que son puros y santos y no tienen ninguna culpa de nada. Y en esto yo, por cierto, no excluyo a nadie, porque de todos los sectores los hay. Y para muestra un botón tenemos, por cierto, al señor Sichel, que ahora aparece en una entrevista este domingo, en que él dice que hay ciertos sectores de la derecha que han impedido que esto avance y que haya unidad. Y por cierto, critica en su elección que no lo apoyaron a él. Él era el candidato de Chile Vamos en ese momento, era como el que tenía las mejores posibilidades y su candidatura se desinfló por sí mismo. Y después que perdió, no supo perder y se fue como los picados. No quiso apoyar al ganador de esa elección de nuestro sector. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una amnesia, como tú muy bien dices, Carlos, pero yo creo que también hay hipocresía. Eh, Hay una incapacidad, por cierto, para la autocrítica. No, nadie dice, oye, sabes que en realidad la embarramos por aquí, podemos mejorar por acá, eh, podemos reconstruirnos. Si uno no reconoce sus errores, no los corrige jamás. Por lo tanto, la incapacidad de la autocrítica es es un error. Ese es el principal error, Carlos. Bueno, hay una situación bastante afortunada, por decirlo así, que es lo que tú mencionas. La verdad es que en los momentos actuales eh, todo queda registrado. ¿M? A veces las personas no saben que están siendo filmadas con una cámara en alguna parte. Las personas no se recuerdan cuando emiten un tweet o cuando hacen un comentario. ¿Ya? Entonces, las mismas personas que ahora dicen estamos apoyando a Carabineros, le hemos dado más recursos a Carabineros, son los que lo querían destruir, los que querían refundarlo y decirle no, decían lo peor de Carabineros, ¿ah? Que eran violadores de derechos humanos, que eran asesinos, que era poco menos que una organización criminal, y ahora los necesitan, ahora los alaban, y son las mismas personas, ¿ah? Y con las más altas autoridades, ¿ah? Todos hemos visto lo que opinaba el actual presidente en su momento cuando fue diputado, cuando fue candidato, y cómo él ha cambiado su discurso. Y en ese sentido yo quiero aclarar lo siguiente. Yo creo que todas las personas tienen derecho a reivindicarse, a corregirse, porque nadie puede decir que no ha cometido algún error en su vida. Todos lo hemos hecho. Pero lo importante es que cuando se comete un error se reconozca y se diga públicamente. Por lo tanto, diga, oye, yo estaba equivocado. La verdad es que los antecedentes que tenía me hacían pensar de una manera y estaba equivocado. Pero no eh, cambiar de opinión sin dar ni una explicación. Eso no tiene, digamos, no se llama, no es parte de la integridad del ser humano. ¿M? La parte de la honestidad de las personas tiene que ver siempre en decir, mantener sus ideas, mantener sus acciones. Y la otra cosa es que eh, eh,
es tan evidente esta amnesia que está pasando, Francisco, ¿ya? ¿Por qué quiero decir que una de las personas que está siendo promovida para ser candidata presidencial es la señora Michelle Bachelet? La señora Michelle Bachelet hizo una reforma tributaria que causó estragos en la economía chilena, una reforma educacional que está dando los pésimos resultados actuales. Se destruyeron los liceos emblemáticos, las grandes instituciones. Yo cada vez que leo a veces la biografía de un personaje, de alguien importante en el país, dice, estudió en el Instituto Nacional. Yo creo, y vemos cómo está esa institución, y lo nombro porque es una institución icónica, ¿ah? de la democracia en Chile, de la vía republicana que hemos tenido tantos años. Eh, y resulta que ahora pasa a ser como la mejor carta de la izquierda. ¿Mm? Una reforma tributaria que la hizo con el ministro Arenas, la reforma educacional, como mencioné, la reforma al sistema político que hubo. Y eso fue apoyado por muchas personas. Y ahora la gente dice tenemos que cambiar, tenemos que cambiar, tenemos que corregir. Y no se acuerdan lo que apoyaron en su momento. Así que creo que es una alerta que estamos anunciando de la gente, de estos políticos amnésicos. Y la solución la tiene usted, señor auditor, la tiene usted, ciudadano. Tiene que elegir la gente que sea consecuente en el tiempo. La gente que si ha cometido errores los reconozca y los corrija. Esas son la gente valiosa. Y la gente que tiene nuevas ideas, que tiene convicciones, es la que debe perseverar en nuestro mundo político. Así que, bueno, esperamos, ¿cierto?, haber eh, expresado una opinión respecto a esta situación que tiene tan afectado al país en este minuto. Vienen elecciones. Pero esto está agitado en todo el mundo, Francisco. ¿Ah? En todo el mundo existe agitación y que tiene mucho que ver con esto. ¿Ah? Y para eso tenemos, ¿no es cierto?, un discurso que dio el señor James David Vance, ¿ah? J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos en Alemania, ¿m? Donde dijo algo que dejó pensando a muchos, ¿ah? Cuando él mencionó, ¿cierto?, de que el sistema mundial tenía peligros, y tenía peligros como China, tenía peligros como Corea del Norte y una serie de cosas más, pero mencionó algo muy, 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 eh, muy importante, muy significativo. Habló sobre el peligro que tiene que ver con la decadencia de Europa, ¿m? Donde ha triunfado en Europa, en las grandes potencias de Europa, el wokismo, ¿m? La división, ¿ah? El reconocimiento excesivo, exacerbado a las minorías, la pérdida de valores de nuestros orígenes cristianos occidentales, donde eh, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó a apoyar a Europa, ¿no es cierto? Como todos recordarán, comenzó a levantar a Alemania con el Plan Marshall y comenzó como una nueva potencia mundial, a financiar todo lo que tuviera que ver con las democracias, con la, con la confirmación de la democracia, la confirmación de la libertad de expresión, con enormes cantidades de dinero. Y resulta que ahora, con la asunción de la administración de Donald Trump, se ha empezado a detectar de que muchos de esos recursos que iban para la democracia se fueron desviando para estas organizaciones wow, ya que apoyan o que apoyan a las minorías, a los grupos LGTB, y se ha intensificado en Europa una especie de cancelación a los grupos que apoyan nuestros valores esenciales, originales.
La gente se ha silenciado y se trata de anular, por ejemplo, a los grupos que defienden la vida, que son contrarios al aborto libre. Y así una serie de situaciones que lo está advirtiendo la administración Trump y que está causando muchos efectos. ¿Ah? No, la verdad es que es muy novedoso lo que Trump está haciendo en el mundo. No sabemos si va a terminar en buenos o malos resultados, pero yo veo algunas cosas como que está orientado a reencontrarnos con los valores esenciales de nuestra civilización. ¿Qué piensas tú, Francisco? Mira, el discurso del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en Múnich, en la conferencia de seguridad en Múnich, a todos los líderes europeos del mundo de la defensa que estaban ahí, provocó un verdadero terremoto en Europa, muy, muy impactante el discurso, porque, bueno, los efectos ya lo estamos comenzando a ver. Hoy en día fue citada una conferencia de líderes europeos en París, donde van a concurrir todos los jefes de Estado de la Unión Europea para poder discernir cuál va a ser el futuro de Europa a raíz de este planteamiento norteamericano. Una de las cosas que les dijo J.D. Vance es dónde quedaron los ganadores de la Guerra Fría. Parece que estamos volviendo a las mismas prácticas que combatimos en algún momento con la Guerra Fría, que era en el fondo la opresión. La libertad de expresión, que era como el discurso más que ellos defendían más de todas maneras, él dijo, miren, yo puedo no estar de acuerdo con todo lo que ustedes piensan o con lo que ustedes piensan, pero defenderé sus derechos a poder expresar sus opiniones en la plaza pública. Eso sacó aplauso de todos los asistentes. Y, por cierto, enunció algunos aspectos que ocurren en Europa. Por ejemplo, en Inglaterra, mencionó al señor Adam Smith, que es un veterano de 51 años que estaba orando frente a una clínica abortiva en Inglaterra y estaba orando en silencio, decía él en su discurso a todos los líderes y en silencio, no estaba obstruyendo el tráfico, no estaba violentando a nadie, solo estaba rezando en silencio. Y fue detenido, enjuiciado y condenado. Y además fue condenado a pagar las costas del juicio que el gobierno inglés le siguió. O sea, le salió una fortuna poder ir a rezar en silencio frente a esta clínica abortiva por un hijo que tuvo con su polola y que finalmente ella lo abortó. Y él dijo, clarito, yo pensé que esto era algo puntual, algo que se había salido de control, pero resulta que en Escocia, dijo, les está llegando una carta a los residentes escoceses que ofender a una minoría o a una religión distinta, incluido el pensamiento, aún dentro de sus propios hogares, puede ser un delito que lo vamos a perseguir. Dijo, esto ya es increíble. Ni siquiera tienen que expresarlo. Ellos van a interpretar el pensamiento de la persona adentro de su hogar para perseguirlos. Me parece que ya la libertad de expresión aquí ni siquiera ha sido expresión. Está pensando a lo mejor algo distinto de lo que ellos quieren. En Alemania acaban de detener a una persona por publicar un meme contra los musulmanes. Ahí hay un tema de religiones. Bueno, ¿para qué decir Suecia? Y lo que es peor, dijo en Bulgaria, aquí en Bulgaria se canceló una elección porque, según se dijo, había habido interferencia de potencias extranjeras en las redes sociales que habían financiado una campaña de desinformación. Y entonces les dijo, ¿en serio? Si unos pocos cientos de miles de dólares son capaces de
afectar la elección de un país, quiere decir que ese país nunca ha habido democracia. Bueno, en fin, yo creo que es un tema interesante que podemos finalizar en el segundo bloque. Carlos. Bueno, efectivamente, Francisco, y vemos que eso es como unilateral, porque nosotros en Chile tenemos a alguien que ofende a la religión católica y eso no constituye nada. ¿Ah? Y eso pasa en Europa. Vemos lo que pasa con el gobierno de España, vemos lo que pasa con el gobierno de Francia, con Macron, con Alemania. Así que lo seguiremos terminando de conversar en el segundo bloque. Hacemos una pausa musical, elegimos una canción que espero les guste, que es llamada El extranjero, de Nicola Di Bari. Hacemos esta pausa musical y conversamos posteriormente. Hasta más rato. Señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile, continuamos con nuestro programa Revelando, de hoy día lunes 17 de febrero del año 2025, segunda quincena de febrero. Les recordamos que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Así que estamos muy agradecidos de que nos hayan y nos estén apoyando durante tanto tiempo. Francisco, tuvimos una pausa musical, espero que les haya agradado a nuestros auditores, una canción del año 1975 de la hermosa música italiana, y en este caso un recordado viejo cantante, Nicola Di Bari, muy contemporáneo de nuestra juventud, Así es, con esta así canción es. El extranjero. Así que esperamos que les haya gustado y también que les haya gustado a la gente joven, que tal vez no conoció en su momento a Nicola de Bari, pero esta es una canción romántica del amor y que bien vale la pena escuchar. Así que continuando con nuestro programa, Francisco, no sé si tienes algo más que agregar de lo que Sí, terminamos en el último mira, momento del discurso de James David Vance, vicepresidente de Estados Unidos en Alemania. sí, mira, a mí una de las cosas que más me impactó, dijo, y la democracia se construye cuando uno interpreta efectivamente al pueblo. Y la forma de interpretar al pueblo que dirige uno como dirigente político es escuchando incluso a los que piensan distinto, no tener miedo de los que piensan distinto. Anularlos, borrarlos, es una forma de totalitarismo, finalmente, y eso no es la democracia. No es la democracia en la cual nosotros creemos y en la cual hemos venido construyendo a lo largo de tantos años. Bueno, esto llegó a tal punto, como decía al inicio, causó un remesón en los líderes europeos que claro, la ideología woke se ha metido mucho en Europa, que llegó a hacer que el canciller de Alemania, Olaf Scholz, dijo que era inaceptable las palabras del vicepresidente de Estados Unidos, que ellos eran autónomos para definir qué es lo que debían hacer o no hacer con sus pueblos, que no podía venir un extranjero a, a decir esto, que había dicho el vicepresidente Vance. Y salió entonces Marco Rubio y les dijo, oye, mira, lo primero que quiero decirles es que no puede, en aras de la libre expresión, un líder político descalificar a alguien que piensa distinto o que te dice una opinión contraria y tratarlo de inaceptable. Eso es lo inaceptable, que no aceptes que el resto tenga una opinión distinta. Y por otro lado, nosotros somos respetuosos de las democracias de cada país y de la soberanía de cada país. Pero cuando nosotros somos los que pagamos la cuenta del gasto en defensa que tiene Europa, lo menos que podemos hacer también es opinar de qué es lo que estamos defendiendo. ¿A quién defendemos? Y lo dijo el vicepresidente Vance, ¿cuál es nuestro enemigo? No es Rusia ni es China. Nuestro enemigo está acá, dentro de Europa.
Eso les dolió muchísimo porque dijo, no, ustedes con esta ideología, con anular a su pueblo, con hacer todas estas cosas que están haciendo, están destruyendo la democracia. Aquí está nuestro principal enemigo. Este es nuestro adversario. Así que creo que fue un terremoto. Sí, fue un terremoto. Ojalá que haya alguna experiencia, haya algún resultado positivo de todo esto, Carlos. Bueno, efectivamente, Francisco, yo diría que aquí hay algo que tal vez sea de la mayor relevancia, porque es precisamente ahí está el punto de mayor discusión, porque efectivamente eso es lo que está en disputa últimamente en todo el mundo de Occidente. Está en disputa los valores, ¿ah? Porque uno podrá estar de acuerdo con ciertas medidas para solucionar los problemas de los países, pero aquí hay un problema que tiene que ver con, y que se le ha llamado hace tiempo ya, la guerra cultural. Entonces, yo creo que aquí es una cosa que es de carácter mundial. Ahora, cuando nosotros hablamos de carácter mundial, la verdad es que estamos un poco equivocados, porque no es de carácter mundial, esto ocurre en el mundo occidental. Ahí es donde se Así está es. tratando de construir la cultura. Esto no ocurre en China, no ocurre en Asia, No ocurre en Rusia. no ocurre en Rusia, o solo ocurre en Europa, Estados Unidos y América Latina. Mire qué Sí, curioso, ahí es donde se está tratando de cancelar a las personas, por ejemplo, que están en contra del aborto. En cancelar a que, la verdad es que nosotros nos estamos ajenos a ese problema en Chile. Nosotros vimos, por ejemplo, que hubo un ministro que no duró menos de 24 horas, porque había emitido una opinión que no le gustó a la izquierda. ¿Cómo se llama eso? La verdad, intolerancia, así. absoluta intolerancia. Entonces, nosotros en Chile lo estamos viviendo también, y por eso que es tan relevante haberlo comentado en este programa, este discurso del señor Vance, porque está como abriendo los ojos o nos está permitiendo darnos cuenta, digamos, del problema en que estamos metidos en Chile. Eh, y lo estamos viendo básicamente en algo tan concreto, y yo diría que en Chile se vio lo más concreto de lo que significa esta situación, que fue una proposición de una constitución que no tenía nada que ver con las tradiciones, con la esencia de Chile. Al contrario, que imponía a través de la constitución la ideología woke, nos dividía absolutamente en distintas nacionalidades, todos éramos distintos, el hombre contra la mujer, el homosexual contra el heterosexual, eh, La el, ca- hormonización de los niños. claro, el católico contra el resto. Entonces, yo creo que es un problema que obviamente tiene hace harto tiempo. Y bueno, esto que lo haya puesto en el tapete, porque esa es la verdad, en el tapete, la administración de Donald Trump me parece muy positivo en el sentido que esto debe debatirse y nosotros debemos darnos cuenta de lo que estamos enfrentados. Y sin ir más lejos, Francisco, ¿cómo no se va a ver esta situación eh, donde está representada en algo muy concreto? La estatua del general Baquedano. ¿Qué significa el general Baquedano? Yo no me puedo explicar, no puedo entender que alguien diga, oye, el general Baquedano nos divide. No sé en qué nos divide. Nos divide. ¿Quién piensa eso? Una minoría. El general Baquedano, entonces empiezan a mirar que toda la historia está equivocada, hay que borrarla, no hay que enseñarla, no hay que darla a conocer, al contrario, hay que apagarla. Eh, el himno nacional, no, el himno nacional no se puede tocar en los colegios, no sé bajo qué concepto. ¿Nos divide también el himno nacional? Eh,
la historia, lo que ha ocurrido en Chile, los datos, ¿hay que borrarlos? Fíjese que la constitución que proponían era una cosa absolutamente casi irracional, diría yo, ¿ya? Entonces nos alejaba completamente de lo que Chile ha sido. Bueno, afortunadamente fue rechazado por una gran mayoría, pero ese problema sigue latente. Tenemos el ejemplo del general Baqueano ahora, tenemos el ejemplo de un montón de cosas, ¿ah? Que cambian nombres de calle, ¿ah? Eh, ¿Por qué? Por la intolerancia, porque el totalitarismo, hay personas en la izquierda que son totalitarias, o sea, que quieren solamente hacer prevalecer su ideología, su forma de pensar, su forma de ver las cosas, sus soluciones. Y eso es lo que estamos enfrentados en este minuto. ¿Qué te parece, Francisco? Mira, yo creo que ciertamente el estilo de la administración Trump puede ser debatible, ¿cierto? Porque por cierto que es confrontacional total y dice las cosas, lo que va a hacer y lo hace. Entonces, es algo que tiene al mundo. Yo pensé que se iba a revolucionar un poco Estados Unidos, pero no, el mundo completo lo tiene eh, bastante sorprendido con esta forma de reaccionar de la primera economía del mundo. Que nos ha llegado a nosotros también, por cierto, la cancelación, como tú muy bien decías, es algo que ha venido siendo histórico y no podemos olvidar que tenemos a la ministra vocera de gobierno, la señora Camila Vallejo, que antes de irse con su prenatal, ella estuvo participando en reuniones a nivel internacional de cómo hacer, protegerse de la desinformación, según, porque así lo llaman desinformación para poder censurar. Entonces, y cómo censurar las redes sociales, y en eso están. En eso está este gobierno también. O sea, esto que dijo el vicepresidente de Estados Unidos a Europa y los encaró por hacer eso, y les dijo, les aprovechó de decir, y nosotros no podemos estar conformes que ustedes traten de cancelar nuestras plataformas tecnológicas porque nosotros no lo hacemos en Estados Unidos y también hemos tenido estos problemas, los mismos que tienen ustedes. Entonces, no es algo que está radicado en Europa o Estados Unidos, no, si ya llegó acá y ya quieren también censurar nuestras redes sociales. Bueno, por cierto que el general Baquedano está pagando algo que no le corresponde pagar. La verdad es que él nos dio mucho honor, mucha gloria a Chile. No hay que olvidar que fue el ganador de una guerra que hoy día hemos vivido y hemos progresado gracias al cobre, gracias al salitre en su momento, al litio en este momento, y eso no era parte de Chile antes. Entonces, y el general Baqueano fue uno de los autores y artífices de estas grandes victorias. Le ha dado progreso a nuestro país, le ha dado vida a nuestro país, sus glorias y sus victorias. Entonces que de repente lo desconozcamos de esta manera tan cruel, tan dura, habla mal de nosotros, pero sabes que no solamente estaba él, estaba también el soldado desconocido, aquel soldado que nació de los barrios y de la gente humilde chilena y que fue a combatir en masa cuando pasó lo del 21 de mayo. Cuando Arturo Prat se llegó a la gloria, ese 21 de mayo, los regimientos y se poblaron de gente que era una guerra que estaba medio olvidada, medio retirada, y empezaron a llegar de todos lados gente voluntaria para inscribirse para ir a la guerra, a pelear por Chile. Esos soldados fueron representados en la tumba del soldado desconocido que estaba junto al general Baquedano. También fueron levantados del lugar. Entonces, yo creo que no nos merecemos eso. ¿A quién divide? No divide a nadie. La verdad es que deberíamos sentirnos honrados y, y honrar su memoria. Habla,
habla un poco duramente, comentaristas que he escuchado han hablado duramente también de cómo se ha comportado el ejército en la custodia del monumento a este héroe, que era un general de ejército. Parece, habla muy duramente, no quisiera referirme a ello porque es una institución a la cual le tengo mucha fe. A lo mejor han estado pasando por una persecución brutal y los tienen bastante disminuidos. Como están tratando de hacer con carabineros también y como lo han hecho con las Fuerzas Armadas en general en los últimos 50 años. Así que no 50, en los últimos 30 años. Eh, bueno, creo que el general Baquedano merece el lugar de honor que tenía y si lo van a cambiar, que lo cambien frente a la moneda, frente al, al pabellón patrio monumental, mirando a la moneda, mirando al país. Sí, a pesar de que Carlos, ahí está el altar de la patria. ¿Ah? al Eh, lado, al Mira, lado. yo en lo personal creo, que por una razón de dignidad nacional, el general Baquedano debiera estar ubicado en el lugar que siempre ha estado. Un lugar Sí, que el pueblo chileno le entregó, un lugar donde el pueblo chileno le rindió honores, un lugar donde el pueblo chileno normalmente se reunía para celebrar victorias y cosas alegres, triunfos. Y recordemos, digamos, que tal como tú lo mencionaste en el primer bloque, gente que está en el gobierno, gente que está en el lado oficialista, efectivamente avaló esa barbarie, ¿no es cierto?, de vandalizar el monumento. Y lo vandalizaron gente que no tenía idea quién era el general Baquedano, que lo más probable es que no supiera quién era el general Baquedano, que no lo haya estudiado nunca. Porque si alguien ha estudiado algo, el general Baquedano, si alguien ha leído aunque sea una reseña que era vaqueano, no podría cometer esa barbarie. No podría, por razones de racionalidad y de amor propio. Así que, bueno, este tema que hemos hablado en este programa es un tema muy relevante y que debemos, ¿no es cierto?, alertar, porque estamos sometidos a esto, estamos sometidos a esta política de la cancelación, eh, estamos a la ideología woke, ¿ah?, que proviene de la izquierda, de la división. y el Eh, populismo. el populismo de todas maneras. Tenemos entonces que reaccionar ante eso y saber qué es lo que es para poder enfrentarlo. ¿Ya? Como lo hemos dicho muchas veces, la llave de esto la tiene usted. Cuando elige una autoridad, elija bien, elija una persona íntegra, elija una persona que no vaya a hacer defraudación del fisco, que no crea que llegar a un puesto es un botín. Elija una persona que vaya a trabajar por Chile. Elija una persona que piense igual que usted, que tiene sus mismos principios cristianos, su moral, su forma de ser, su forma de querer a Chile, la persona que le gusta la cueca, la persona que le gustan las marchas, o la persona que se siente orgullosa de ver una parada militar, que se siente orgullosa cuando ve flamear nuestra bandera y que disfruta de los triunfos deportivos y de toda índole del país. Tenemos que elegir gente común, pero gente que quiera a Chile. También, pasando a otro tema, no nos quedan muchos minutos, pero hay una situación, digamos, que está todavía ahí dando vuelta, que es el crimen del teniente Ojeda. Y ahí tiene una relevancia importante porque las investigaciones cada vez van acercándose, convergiendo, con una participación del gobierno de Venezuela en este crimen. Y efectivamente hay personas que lo han calificado incluso como una intervención militar, pero es de la máxima gravedad. La verdad que no tengo una opinión muy formada en ese sentido de si efectivamente el gobierno de Chile ha tomado con la seriedad que corresponde esta situación. Pero muchas cosas han ido saliendo por goteras
¿ya? Y aparentemente no se ve una actitud decidida porque existe una afinidad ideológica entre el gobierno chileno y el de Venezuela, pero eso no es motivo, no tiene una justificación para poder aceptar una intervención de esas características. ¿Qué te parece, Francisco? Nos quedan 3 minutos. Mira, se ha dicho mucho al respecto de este caso del teniente Ojeda, que obviamente a lo mejor los ejecutores fueron llegados desde Venezuela y habría complicidad o autoría de parte del gobierno venezolano. Se ha dicho harto de eso, pero yo no quisiera dejar pasar cuál es la actuación de nuestros connacionales. ¿Qué pasó con el subsecretario Monsalves cuando fue a Venezuela? ¿Qué fue lo que firmó? Nada se sabe de eso todavía. ¿Y cómo supieron de la dirección del teniente Ojeda acá en Chile? ¿Cuál era el rol que tenía él que provocaba tanta aversión en Venezuela y que en Chile alguien le entregó la información? ¿Qué participación tuvo el gobierno? ¿Cuánto sabía el presidente y sus principales ministros de este tema antes de? Ahí hay preguntas que todavía no tienen respuesta, porque nos hemos enterado también de que el caso Monsalve, eh, parece que sabían varios de los ministros en la situación en la que se encontraba Monsalve antes de que estallara este asunto. Y después, claro, parece que estaban todos abrochándose los zapatos porque no había una... siempre no, esto nosotros no sabíamos nada, se enteraron por la prensa. Ese viejo dicho de enterarse por la prensa, yo creo que ya está un poco pasado de moda. Entonces, vuelvo al caso del asesinato del teniente Ojeda. Me parece que está en ciernes, está saliendo a la luz cosas que no nos imaginábamos. Ya sabemos que hay un gobierno extranjero que estaría involucrado. Ok, me parece bastante valiente el fiscal y la fiscalía haciendo lo que están haciendo porque creo que esto hay que develarlo. Esto casi parece crimen organizado, pero del más alto nivel, del más alto nivel. Entonces, eh, es algo que nos vamos a ir enterando a medida que vayan surgiendo novedades al respecto. Carlos. Y no hay que olvidar, para cerrar este tema, de que el teniente Ojeda era un refugiado en Chile. O sea, era una persona que tenía la calidad reconocida internacionalmente como protegido por el Estado chileno. ¿Qué pasó con ello? ¿Puede atentarse contra alguien que está protegido por el Estado chileno, donde existe un compromiso de darle una vida normal, con seguridad, a una persona que fue perseguida en otra parte? Eso también es un tema que es necesario reconocerlo y darle la importancia que tiene. Señores autores, hemos llegado al término de nuestro programa de hoy, 17 de febrero del año 2025. Continuaremos conversando, porque están ocurriendo cosas. En el mundo, en Chile, se viene una carrera presidencial, una carrera de elecciones legislativas, donde todo lo que hemos estado conversando puede tener cambios, puede decidirse ahí. Chile puede mejorar eligiendo buenas autoridades, buenas personas, personas que trabajen para recuperar nuestra idiosincrasia y nuestro crecimiento. Así que muy contento de haber compartido con ustedes y nos estaríamos viendo o escuchando, más bien dicho, el próximo lunes. Señores auditores, muy buenas tardes. Francisco, tu despedida. Muy buenas tardes, señores auditores, y buenas tardes, Carlos. Que tengan una excelente semana. Muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad,
contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.